Entonces les decía que es muy importante para nosotros dejar especificados los componentes de conocimiento científico, en particular, en el caso nuestro, el conocimiento en la ciencia social. Y les hablaba de las premisas o supuestos. Toda teoría tiene unos supuestos o unas premisas. Algunas veces están explícitos, otras veces están implícitos, pero a este nivel de doctorado, nosotros una de las cosas claves que tenemos que identificar cuando leemos una teoría es cuáles son sus supuestos y cuáles son esos elementos que el autor considera una verdad y que son el punto de partida a partir del cual él va a desarrollar su discurso. Generalmente esos supuestos tienen que ver con su mirada de la naturaleza humana y de lo social. Y en este caso les mencionaba que está la gran influencia del pensamiento kantiano, que nos habla del ser humano como un ser dual. Recordemos que el pensamiento moderno es de alguna manera una reacción ante el pensamiento religioso predominante en la llamada Edad Media y que todavía esa mirada del hombre como centro del universo luchaba contra la mirada de la religión, en la cual el ser humano era una creación, de un ser divino. De tal manera que la mirada científica empieza por reconocer que los seres humanos somos animales, pero que tenemos una cualidad que no tienen los animales, en este caso los animales inferiores, que es la racionalidad. De tal manera que Kant, en este caso, nos plantea que no somos seres a la vez racionales e irracionales. En el caso de Hegel, mirada de que todo el universo está constituido de elementos contradictorios que luchan y unos permanecen, otros unos dominan a los otros, como el yin y el yang, la vida y la muerte. También, de alguna manera, se plantea que los seres humanos tenemos un aspecto material, corpóreo, y un aspecto espiritual. El espíritu y la materia en unidad dialéctica. Entonces, bueno, esos son supuestos y premisas que nos vamos a ir consiguiendo en las diferentes eh, teorías. Les decía que en parte de las teorías que están influenciadas por el liberalismo plantean que el ser humano está fuera de la naturaleza y su papel es justamente dominar a la naturaleza. Hoy día, todo esto se viene superando con las miradas ecológicas en las cuales se va asumiendo que el ser humano es parte de la naturaleza y en las miradas decoloniales, incorporando el conocimiento de nuestros ancestros, logramos darle a la naturaleza, a la madre tierra, su espacio. Es decir, ya el papel del ser humano no es dominar la naturaleza, sino vivir en armonía con la naturaleza. Fíjense que en cada uno de ellos, entonces, dependiendo de la premisa o el supuesto del cual partimos, entonces nosotros vamos a asumir una postura teórica con respecto a nuestro. Los otros elementos que constituyen es el método, justamente ustedes se están formando en la parte del método, de cómo entender, cómo comprender, cómo generar conocimiento. Objeto y método son una unidad. Y aquí quiero llamarle la atención sobre esto porque no considero que se pueda asumir un método universal. Esa visión universalista es justamente una visión del positivismo, del neopositivismo,
de que existe una sola mirada, un solo pensamiento universal. Esto tiene que ver incluso con lo que es la universidad, ¿verdad? La universidad como mirada del pensamiento que abarca todo el universo, y lo que se sale de allí, de esa mirada, entonces pierde reconocimiento de validez como pensamiento científico. Hoy día, el paradigma sobre el cual estamos reflexionando incorpora incluso todo lo que tenga que ver con el conocimiento que no proviene de la ciencia, sino de el pensamiento de nuestros ancestros. Esto de la mirada de colonial incorpora esas otras miradas, ¿no? Y eso forma parte entonces de lo que serían unos supuestos y unas premisas. Y cuando nosotros, ustedes me contaban cuál era su proyecto de investigación, cada uno de ustedes, entonces tiene que delimitar cuál es el objeto de estudio, y en función de la naturaleza de ese objeto de estudio, ustedes deben seleccionar el modo, el método, ese conjunto de pasos, dentro de la rigurosidad científica, por supuesto, que les permita conocer adecuadamente a ese objeto. Lo que quiero llamar entonces la atención es que no podemos pensar que hay un solo método para cualquier objeto, sino que hay métodos, técnicas adecuadas a la naturaleza del objeto. Okay. Continúo. De manera tal, entonces, que identificamos objetos, métodos, leyes y teorías, identificamos las categorías fundamentales sobre las cuales hemos venido explicando ese objeto con el cual vamos a interaccionar para conocer. Estos elementos, yo trabajo mucho con este autor que vamos a trabajar la semana próxima con los fundamentos del análisis social, trabajando todo lo que tiene que ver con la discusión de las diferentes miradas de la totalidad. Aquí nos vamos a pasear por lo que plantea el pensamiento complejo y transcomplejo, con sus miradas de la totalidad, pero también tenemos que ver las otras corrientes de pensamiento que trabajan su propia noción de totalidad. Y vamos a trabajar entonces la próxima semana con estas dimensiones de los espesores, los tiempos y el espacio, a través de los cuales vamos a hacer el ejercicio de colocar el objeto de nuestra investigación en el espesor, en el tiempo y en el espacio adecuado para la selección del método en el cual nosotros vamos a trabajar. El otro elemento clave con el cual vamos a trabajar nosotros son los pares categoriales de lo social, que ha sido justamente las contradicciones fundamentales que dividen el pensamiento social en sus extremos. Digamos, ya hablaba de lo micro y de lo macro, pero el elemento clave que ya había mencionado y lo voy a traer a colación tiene que ver con la objetividad y la subjetividad. La objetividad y la subjetividad colocadas como dos extremos de la realidad. Se hace estudio de lo social, desechando lo subjetivo y quedándose solamente con lo objetivo. Se hace estudio social solamente en función de la subjetividad, o bien se incorpora tantos elementos de peso objetivos como subjetivos que nos hagan falta para explicar el problema sobre el cual nosotros estamos. Entonces, lo micro, lo macro, el individuo como extremo, porque tenemos entonces corrientes de pensamiento social que solamente reconocen la existencia del individuo y que cualquier investigación lo hacen de un individuo respecto a otros individuos en la dinámica intersubjetiva y donde todo lo social es la suma de los individuos. Mientras que tenemos otras corrientes que dicen que lo social tiene su propia naturaleza,
que todo colectivo humano tiene su propio comportamiento que es independiente al comportamiento de cada uno de los individuos que forman parte de él. Y ahí estamos hablando de las organizaciones. Si yo estoy hablando de una organización sobre la cual voy a trabajar el elemento de la gerencia, tengo que definir si asumo esa organización como la suma de los individuos que forman parte de allí o asumo a esa organización como una totalidad organizada y estructurada que tiene un comportamiento que es independiente al de los individuos que le son inherentes. Otro de los elementos por los cuales se discute mucho en las ciencias sociales es el tema de las estructuras versus los agentes. Es decir, las estructuras, todo ese conjunto de reglas y de fuerzas que constriñen y obligan el comportamiento humano. Mientras que hay otros que plantean que no, que los seres humanos van construyendo con su accionar la realidad. Y por tanto, no es pertinente quedarse con las estructuras, sino solamente con la acción de los sujetos. En este caso vamos a poner, por ejemplo, estudio del liderazgo, el papel del gerente, el papel del líder en la conducción de la organización y en ese papel, como la motivación, como la voluntad del propio individuo hace que la organización tenga un sentido útil. Una mirada estructural iría más bien hacia las reglas, hacia los elementos de carácter contextual que limitan los comportamientos en un momento histórico determinado. Eso es muy, pero muy importante para nosotros. Continúo, nos estamos quedando aquí mucho tiempo. El siguiente elemento toda teoría tiene supuestos, categorías, pero me interesa mucho que no nos interesa tanto las relaciones de los individuos, sino las relaciones que surgen entre los individuos. Hay algunos de ustedes que me estaban hablando de su tesis sobre el tema del conflicto, el conflicto en las relaciones laborales. Hay una serie de relaciones sociales, diría más, los seres humanos entran en relaciones sociales que son independientes de su voluntad. El estudio desde la perspectiva social se iría no tanto al comportamiento de cada uno de los individuos, sino de las relaciones que surgen en los procesos sociales. En este caso pudieran ser relaciones de cooperación, relaciones de competencia, relaciones de antagonismo, etcétera, etcétera. Los supuestos más influyentes en las teorías sociales, les decía, son el pensamiento evolucionista. Durante toda la modernidad, la visión evolucionista es la que más ha influido. La UNILE, recuerdo, por ejemplo, mi carrera de sociología del desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Al final, el desarrollo, en gran parte de la teoría, es una sucesión de etapas, donde hay unas etapas de menos desarrollo y unas etapas de desarrollo superior. Es decir, detrás de esa mirada del desarrollo hay una mirada evolucionista. Diríamos que toda sociedad, todo grupo humano va madurando, va pasando por una serie de etapas de lo más simple hacia lo crecientemente más complejo. ¿Qué es lo que está detrás de todo eso? Mirada como la propuesta por Charles Darwin sobre la evolución de las especies, que es entonces llevada a la explicación del mundo social. Y allí hay una bifurcación entre quienes piensan que los seres humanos somos malos por naturaleza, y ahí está Hobbes, el hombre es el lobo del hombre,
todo ser humano anda compitiendo con el otro por imponerse con respecto al otro, y el papel del Estado es justamente poner las reglas para que no entremos en una guerra eterna. Mientras que la visión de Juan Jacobo Rousseau es que los seres humanos somos buenos por naturaleza, pero van a haber influencias externas que van a desviarnos de esa bondad natural, de tal manera que el Estado le va a corresponder justamente castigar, identificar los elementos de la desviación y castigar esos elementos de la desviación, es decir, quiénes son los que se están portando mal en la organización, y asumimos que todos son buenos hasta que haya la manzana podrida que desvíe el comportamiento de los otros. Y aquí, de estos supuestos más importantes, de la mirada de Kant, se va a desprender la mirada de Max Weber, ya se las había mencionado, el cual coincide que no es posible conocer la sociedad si no tomas en cuenta esa dualidad del ser humano racional, no racional, racional y irracional, y donde todo comportamiento humano considera él que tiene una motivación que es necesariamente subjetiva. De tal manera que no es posible una ciencia social si no coloca en el centro la subjetividad del ser humano. Entonces, objetivo y subjetivo es un par categorial, son dos extremos, donde Weber hace énfasis en que no es posible una ciencia social que no parta del reconocimiento de la subjetividad, y en el otro extremo, como plantea en este caso los materialistas, donde dicen que la ciencia tiene que ser objetiva y debe dejar de lado todos los elementos que tengan que ver con sesgo, con preferencia, con ideología. Y eso nos lo vamos a conseguir entonces en todos nuestros proyectos de investigación. ¿Cuánta subjetividad incorporo? ¿Cuánta subjetividad reconozco? O me utilizo entonces más bien una serie de técnicas e instrumentos que dejen de lado la subjetividad y me centre solamente en lo cuantificable para quedarme en lo netamente objetivo. La teoría, entonces, y aquí fíjense que me apoyo en uno de los grandes de las ciencias físicas, Albert Einstein, quien dice que no son simples representaciones de los hechos, sino que son estrategias creativas, que no son directamente derivables de la experiencia y que producen, sin embargo, el milagro de la aplicabilidad como sistemas ordenadores e interpretadores de las relaciones entre los fenómenos. Es decir, ya Albert Einstein entonces estaba negando de que lo científico es única y exclusivamente lo que parte de la experiencia, lo que parte de lo empírico. Él no desecha lo empírico, pero dice que las teorías son justamente estrategias creativas, y la creatividad es una de las cualidades que forma parte de lo humano. Los seres humanos tenemos la capacidad de explicarnos nuestro entorno a través de lo que hemos aprendido, pero también a través de nuestra creatividad. Y esto es justamente una de las cosas en las cuales ustedes deben apoyarse al momento de ir construyendo su tesis doctoral. Es decir, incorporar elementos creativos. No nos podemos quedar exclusivamente con lo ya dado. No nos podemos quedar exclusivamente con lo que nos da la experiencia y el método, sino que debemos entonces incorporar estrategias creativas que nos permitan entonces dar la interpretación adecuada a las relaciones entre los fenómenos. Y existen dos tipos de leyes, los autores, leyes de carácter empírico
que son construcciones operativas para describir irregularidades, seguramente son las típicas del mundo de la ingeniería, del mundo de los compañeros que trabajan entonces con las leyes matemáticas, etc. Pero existen también leyes explicadas teóricamente, y ahí entramos en el mundo de la comprensión y de la interpretación de la realidad sobre la base de la abstracción, de la capacidad que tenemos los seres humanos de imaginarnos la realidad para poderla deconstruir para luego reconstruir. Y hacia allá entiendo que debemos ir quienes estamos cursando un doctorado como el que ustedes están emprendiendo y que están ya en este segmento. Hay diferentes paradigmas. El paradigma justamente ese conjunto de ideas, ese conjunto de supuestos que nos permiten entonces darle forma a la estrategia con la cual nosotros vamos a tratar de explicar nuestro proceso. Aquí yo les traigo a uno de los autores que yo trabajo mucho, que es Osorio, que digo que ya lo vamos a explicar la semana próxima. Él nos habla de lo que comparte Blau. Blau nos dice que en contra de las ideas empiristas, las teorías y paradigmas son mucho más que simples generalizaciones formuladas a partir de la ley. Constituyen propuestas de organización de la realidad que no excluyen un elemento clave que ustedes deben tomar en cuenta: las intuiciones, chispas creativas y las visiones generales del mundo. Y aquí fíjense que entonces, si incorporamos la intuición y la creatividad, estamos reconociendo la existencia de elementos de carácter subjetivo que van a ser influyentes en la construcción de nuestra visión científica de nuestro futuro. Para Popper, las teorías y los paradigmas nos hablan de los procedimientos de la ciencia, ¿verdad? Y él plantea que a veces se saltan a conclusiones después de una sola observación, que no es que desde la empírico, desde tomar nota sobre las observaciones, al final es que vamos a construir nuestra teoría, sino que teniendo en cuenta la realidad concreta y la observación de esa realidad, es posible que construyamos entonces conjeturas a través de nuestras intuiciones, de nuestra creatividad. Y donde incorporamos incluso especulaciones teóricas que pueden desglosarse en enunciados. Ese es entonces el reto que hoy día nos plantean autores como Popper, como Osorio, como Blau, y que superan los límites que el positivismo empírico nos pone. A lo mejor en cualquier momento, si nos desconectamos, nos volvemos a conectar. Hasta aquí hemos trabajado solamente elementos de carácter teórico que me parecían bien importante precisar con ustedes, sobre todo tomando en cuenta que gran parte de ustedes provienen de ámbitos del conocimiento que no son propiamente de las ciencias. Si tienen alguna pregunta, alguna duda que podamos entonces ir tomando en cuenta en este momento, podemos entonces. Están presentes Jessica, Jorge y Axel. ¿Tienen alguna pregunta, algo que ustedes consideran que debemos enfatizar? Por favor, díganlo en este momento. Sí, profesor, yo tengo la inquietud de uno elige el método antes de empezar a hacer el estudio, ¿verdad? Uno supone de que está escogiendo el método que más se ajusta, pero en la medida que va transcurriendo la investigación, uno se da cuenta de que escogió mal o que el otro era mejor.
Sí. o entonces uno se cambia y después se da cuenta de que lo que había dejado atrás era muy valioso y termina uno buscando un revólver para pegarse un tiro en la sien. Entonces, ¿cómo hace uno para evitar, para no morir en todo ese transitar investigativo? Bueno, ustedes presentaron un proyecto Correcto. y tiene, digamos, algunos elementos teóricos y metodológicos, pero justamente lo que estamos haciendo en este seminario es comenzar ya a ir filtrando. Y la recomendación que yo les hago es, en primera instancia, vamos a establecer la naturaleza del objeto que nosotros deseamos investigar. Eso es muy importante, lo que llamamos la clara delimitación de nuestro objeto. Teniendo claridad en esa delimitación, teniendo claridad en qué es lo que yo quiero saber de ese objeto, entonces de ahí sí veo la gama de posibilidades de métodos sobre los cuales yo puedo trabajar. Pero no se corre peligro que al final uno termine por cobardía, entre comillas, metido en una camisa de fuerza y que realmente no termine siendo quizás un método que emerja de la naturalidad de la investigación. Sí, estamos plenamente de acuerdo. Claro, tenemos que tomar en cuenta que un programa doctoral tiene unas reglas. Y allí las camisas de fuerza. La camisa de fuerza no es que no existe, existe. Existe porque lo que llamamos burocracia es justamente una serie de reglas de la organización. En este caso, el doctorado es una organización en la cual hay una serie de personas que administran esas reglas. Y esa es la camisa de fuerza. Yo por lo menos veo en la propuesta del paradigma avanzada una posible camisa de fuerza. Y en las conversaciones con quienes hoy día coordinan el doctorado, el papel que me dicen, bueno, mira, llama la atención, esa es una vía, pero vamos a discutir esa vía, que es la vía del diseño del programa. Pero justamente nuestro papel es decirles, mire, es usted como investigador, entendiendo con claridad la naturaleza de su objeto, que va a escoger el camino, la vía con la cual usted va a estudiar e investigar ese objeto. Entonces, sí, los límites son para luchar contra ellos. ¿Qué otros límites te vas a conseguir? Bueno, con las visiones de los profesores, con las visiones de los expertos, con las visiones de quienes van a ser jurados de tus proyectos. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que entonces desarrollar en tus estudios? La fundamentación. Justamente la capacidad de fundamentar tu escogencia. Tú fundamentas tu escogencia y la defiendes. Es por eso justamente que las tesis se defienden de manera crítica. Entonces, ¿cuál es el llamado ahorita que estamos comenzando? Bueno, seamos críticos desde el principio. Seamos críticos desde el principio. Cuestionemos los límites que nos hemos puesto nosotros mismos en esa escogencia inicial y en lo que nos está presentando el mismo doctorado. Cuestionémoslo. Seamos críticos entre ellos. Estás levantando la mano también. Aquí dice que a lo mejor nos desconectamos y si nos desconectamos nos volvemos a conectar. Jorge. ¿Estás levantando la mano, Jorge? Te oigo. No te oigo, Jorge. Con el audio. Ahora te oigo. En mi caso de mi trabajo, profesor, tengo alguna disyuntiva entre fenomenología y hermenéutica. ¿Cuál sería el punto de coincidencia o de divergencia para emplear uno de los dos o en el caso contrario, emplear los dos métodos? O
O sea, fenomenología y hermenéutica. Tenemos que partir de la naturaleza de los objetos. O sea, yo no te lo puedo, esa no es una respuesta que debemos dar en abstracto. ¿Ves? Ah, O sea, ok. o sea, no es una selección, fíjate lo que ya nos había dicho Axel, que justamente uno de los límites que nos ponemos. Ajá. Nosotros hicimos una propuesta inicial, pero estamos justamente en un seminario en el cual la tarea es cuestionar nuestro, o sea, hacer preguntas, problematizar nuestro objeto. Al problematizar nuestro objeto y establecer su naturaleza, allí entonces yo veo la gama de posibilidades que tengo. Que te estás colocando entre la fenomenología y la hermenéutica, y hay fenomenología hermenéutica. O sea, ahí, no son dos Sí. que andan, sino que la hay en su conjunto. Pero no trates de respondértelo en abstracto. Vamos a respondérnosla en concreto en función de qué es lo que tú vas a investigar, qué es lo que tú quieres saber. En función de la naturaleza de lo que tú quieres saber, tú dices, bueno, sí, me conviene saberlo. Esto último que yo estaba diciendo, porque si yo me estoy yendo por la vía fenomenológica, hermenéutica, estoy dándole a la subjetividad, al ámbito de las interpretaciones, un peso específico. Entonces, ya eso es una decisión que estoy tomando. Ahora, lo demás es elementos ya más de carácter técnico en función de las preguntas que yo me estoy haciendo. Entonces, no trates de tomar una decisión así en abstracto, sino que vamos a hacerlo y te podemos acompañar en eso, discutiendo ya en concreto, bueno, mira, mi objeto de estudio es este y esto es lo que yo quiero saber. Y allí entonces nos vamos acompañando. Por ahorita, fíjense, eso lo vamos a irlo reflexionando en esta cosa que vamos a ir escribiendo cada semana, 3, 4 cuartillas, en la cual vamos a ir reflexionando con las cosas que vamos viendo y la vamos cuestionando y aspiramos que ya en la mitad de estas 6 semanas podamos ya ir respondiendo esas preguntas como las que te estás planteando. Pero no tomes la decisión a priori. ¿Alguien más? El sonido es como intermitente, profesor. Sí, debe haber debilidad en la conexión. Yo les recomiendo que nos desconectemos y nos volvamos a conectar, porque ya me va a desconectar esta reunión. Les recomiendo, nos desconectamos y nos volvemos a conectar.